Hola amigos, bárbaros y bárbaras, bienvenidos una vez más a The Barbarian Thumb, tu canal en español de juegos print and play, mazmorreo y rol en solitario. En esta oportunidad vamos a tratar de darle respuesta a una pregunta recurrente. ¿Por qué jugar juegos de rol en solitario? Si generalmente se considera tanto los juegos de rol o los juegos de mesa en general experiencias colectivas. Así que ¿quieres ver de qué va esto? Pues ¡vamos a ello! Pero antes, si es que aún no lo has hecho, dale like, comparte, comenta, suscríbete, dale a la campanita y sígueme en Instagram como The Barbarian Thumb. Adicionalmente en la descripción podrás encontrar formas de apoyar al canal. Dicho esto, comenzamos. Hay dos cosas que me impulsaron a lanzar este video. La primera son algunos comentarios que yo he visto en páginas de Facebook de juegos de rol en solitario. No tengo las capturas, pero tienen que creerme, yo los he visto. Y si ustedes son miembros de esas páginas, seguro en algún momento también las han podido ver. Y es que siempre nos falta un comentario de alguien que dice: pero no le veo la gracia a jugar juegos de rol en solitario, es para gente sin amigos. Y es como para responderle: amigo, tú literalmente eres miembro de una página que se llama Juegos de Rol en Solitario. Pero en lugar de hacer una especie de funeo, me gustaría hacer una explicación un poco más constructiva y decir por qué a una persona de repente preferiría jugar en solitario a jugar en un grupo. Es decir, por qué elegiría una experiencia solitaria a una experiencia colectiva. Y lo segundo es que también he visto muchos desarrolladores de juegos de rol en solitario, muchos de juegos son grandes o pequeños, que ponen o promocionan su juego como un juego para jugarlo cuando te fallan tus amigos para jugar Dungeons and Dragons. Es decir, lo toman como algo un poco de segunda o como tu peor es nada, por así decirlo. Así que me gustaría ver en este video esos puntos, así que lo voy a dividir en tres partes. La primera, cómo yo llegué a las experiencias en solitario de forma lúdica. La segunda, los pros y los contras, esa es una parte muy breve de jugar en solitario. Y la tercera, ya que estamos en un tema personal, vamos a hablar o voy a responder algunas preguntas que me han hecho sobre el canal. Así que empecemos. ¿Cómo llegué a las experiencias en solitario? Bueno, déjenme contarles una pequeña historia. Acá prometo no irme mucho por las ramas. Y si es que esa parte por ahí que les aburre, la pueden adelantar. Todo empezó con el colegio. Yo siempre curso de matemáticas o curso de números que me daban, curso que yo reprobaba. Así que yo me tenía que siempre ir a un examen sustitutorio, lo cual significaba que yo casi la mitad de las vacaciones de verano me la pasaba encerrado en la casa. Me quitaban la televisión, me quitaban el Nintendo y un poco antes el Atari, para que vean que yo tengo mis 40 y pico años, pero lo único que no me quitaban eran los libros. Entonces yo ahí empecé a desarrollar un amor por la literatura y yo tengo esta colección que aún la tengo incluso en mi librero de Hispa América EGA. Son de varios libros juveniles, por ejemplo tengo el viaje al centro de la Tierra, las minas del rey Salomón, las historias de Sherlock Holmes, también ese de acá que me gustó bastante, que son las aventuras de Robin Hood. Y entonces esto hizo que creciera mi amor hacia la lectura. Ahorita ya voy a explicar qué tiene que ver esto con el rol en solitario. Porque los libros me dieron justo eso, una especie de escape, una ruta de evasión para vivir vidas que no eran las mías, y eso de una experiencia o una forma completamente en solitario, no una experiencia colectiva. Claro, ustedes me pueden decir de repente que hay grupos de lectura en los cuales se reúnen a conversar de los libros que han leído, pero básicamente la lectura es una experiencia en solitario, así que en esto ya empecé a adentrarme en el mundo de lo que vendría a ser tener experiencias fantásticas solo. Fue por esa época más o menos en la cual yo había visto la película La Historia Sin Fin, o en España me parece que se llama La Historia Interminable, en la cual he tratado realmente de buscar ese clip, pero no he encontrado ninguno en español que se vea bien, pero básicamente es así. Hay una parte en la cual Bastian llega a un librero, entonces conversa con esta persona que atiende y él le pregunta cuáles son sus libros favoritos, y cuando Bastian los menciona, el librero les dice que todos esos libros son seguros porque cuando uno finalmente cierra las tapas del libro, la historia termina. Entonces Bastian pregunta, a su vez, entonces, ¿este libro que tienes ahí, refiriéndose al tomo de La Historia Sin Fin, no es un libro seguro? Entonces esa idea seminal se me quedó en el cerebro, de qué sería de un libro en el cual cada vez que tú lo leas el libro se vea de forma diferente, que estemos ante un mundo cambiante lleno de aventuras y hasta cierto punto nosotros quedemos atrapados y nos involucremos de forma extrema con ese libro. Así que yo sin saberlo ya me estaba adentrando en lo que vendrían a ser los juegos de rol en solitario. Solo que aún no lo sabía. Justo también fue por esa época un poco más adelante en el cual en la biblioteca de la escuela o del colegio encontré el primer libro juego que tendría en mis manos, que era básicamente Las aventuras de Tom Sawyer.
Era un libro juego bastante básico, no manejabas una hoja de personaje, era prácticamente un elige tu camino, es decir, nosotros por ejemplo estábamos en una mina abandonada y teníamos que elegir ir por el camino A o el camino B y así ir avanzando. A pesar de lo básico que era, yo quedé encantado con esta forma de leer y al mismo tiempo jugar, con esta forma interactiva de leer, entonces para mí fue también como una pequeña revelación. Es más, ese libro yo he leído hace bastantes años, hace de repente unos 35 años, y todavía me acuerdo estar atrapado en una mina abandonada siendo perseguido por el villano, que en este caso era Joe el Indio. Esa fue tal vez mi primera experiencia imborrable con lo que vendrían a ser los juegos interactivos en solitario. Ok, el tiempo fue pasando y obviamente nunca abandoné la pasión por la lectura, pero me fueron interesando, por ejemplo, los videojuegos. También se preguntarán qué tiene que ver con esto, ya voy a llegar a ese punto. Y es porque a mí nunca me interesaron los juegos que tenían modo multijugador o que el plato fuerte de ese juego fuera el modo multijugador. Seguro yo lo jugué de vez en cuando, me pareció entretenido un momento, pero no fueron juegos que calaron en mí. Por eso los juegos que más calaron en mi persona, porque yo me quedé como consola de sobremesa, me quedé en PlayStation 3, fue la saga BioShock, en la cual era una verdadera delicia vagar sin rumbo por las callejuelas o las habitaciones de Rapture, ir encontrando aquellos dispositivos electrónicos de audio que nos iban explicando cómo había sido la debacle de esa ciudad, y también por supuesto en la ciudad de Columbia, que es donde pasa el juego número 3. Claro, el juego 2 de BioShock tenía, me parece, un modo multijugador, pero nunca me interesó y creo que tampoco a nadie. Pero a lo que voy es que a muchos jugadores no les interesa la experiencia colectiva, sino simplemente les gusta jugar a su ritmo, les gusta avanzar, les gusta descubrir y les gusta a ellos meterte o insertarse en una aventura, y para muchas personas, incluyéndome, esa inserción es más completa cuando se juega en solitario. No estoy diciendo que jugar en solitario sea mejor o peor que una experiencia colectiva, eso ya llevándolo por ejemplo al campo de los juegos de rol, sino simplemente lo que quiero dar a entender es que hay personas que prefieren, por su forma de ser o por su forma de jugar, prefieren jugar solos a que jugar acompañados o jugar de forma colectiva, que es una forma igual de válida. Y llegamos a cómo me encontré con el mundo del print and play y el rol en solitario. Estábamos ya en pandemia, acá estamos dando un salto ya de bastantes años, entonces como muchos yo estaba encerrado en mi casa, no podía salir, el negocio que yo estaba manejando quebró, yo hacía cerveza artesanal y obviamente cerraron pues todos los bares o todos los clubes y ya no podía vender cerveza, así que tuve que cerrar mi negocio, así que estaba sin dinero, estaba encerrado. Yo también quería jugar, quería tener algún tipo de experiencia de aventuras. El PlayStation 3 me lo habían robado, se metieron a mi casa creo que un año antes y se lo habían llevado. Así que no tenía forma de tener experiencias épicas salvo los libros. Hasta que yo buscando me encontré con un juego, o el primer juego en solitario que conocí, que en este caso es Desolate de Great Gnome Games, un juego de horror galáctico. Cuando escuché que era un juego de mesa que se podía jugar en solitario, me pareció algo sumamente extraño. Es más, yo me rompía la cabeza viendo cómo una cosa así pudiera funcionar, así que me puse a investigar, me puse a buscar y puse a descubrir que habían otros juegos también así por el estilo. Entonces yo quería adquirirlos, pero estaba el tema del dinero. Recordar que yo en ese momento no tenía un negocio, no tenía dinero y estaba encerrado. Así que yo decía cómo puedo acceder a esos juegos y descubrí algo muy maravilloso llamado el Print and Play, que es la opción de tú mismo poder imprimir los juegos en tu casa a un precio muy pero muy pequeño. Así que finalmente el primer Print and Play que yo imprimí no fue Desolate, sino fue del mismo creador, el juego Iron Helm, que me gustó bastante. También fue como una segunda revelación también descubrir que tú podías imprimir juegos en tu casa. Este es el primero de los cubos de plástico, tengo varios y voy a ir imprimiendo más. Este juego tiene un espacio guardado en mi corazón, pero esto fue la parte de lo que vendría a ser el descubrimiento de lo que vendría a ser el Print and Play. Así que yo me metí en muchas páginas, dentro de ellas por ejemplo la página PNP Arcade, que es una página que yo utilizo bastante. Me empecé a meter bastante en este mundo y descubrí que era una cosa increíble que tú pudieras imprimir juegos en tu casa. Ahora en esa página yo descubrí también un juego medio extraño en el cual tú simplemente con un manual tú podías ir creando mazmorras. Obviamente, como es algo al cual yo no estaba acostumbrado, yo creía que era algo que no funcionaba, es decir, cómo con un simple manual tú puedes crear todo un mundo de mazmorras cambiantes, y ese juego fue For Against Darkness. Así que con un poco de escepticismo me hice con el juego, lo empecé a jugar y descubrí que realmente sí funciona. Es decir, con un manual tú puedes crear un mundo cambiante, y era como que esa revelación de haber visto la película La Historia Sin Fin se estuviera por fin plasmando. Es decir, tener un libro o tener un manual en el cual te permita tener muchas historias siempre cambiantes en un mundo extraño. Así que fui buscando, me metí a blogs para ver qué otros juegos sabían que fueran por el estilo, y me topé finalmente con Disciples of Bone and Shadows, un juego que combinaba
el estilo mazmorreo, es decir, tú ir dibujando tu propia mazmorra, con lo que vendría a ser también la exploración por la tierra, es decir, caminar en un mapa exterior, tener aventuras, encontrarte con gente, lo cual también me pareció sumamente maravilloso, y especialmente también porque el lore del juego me gustó bastante, me hizo recordar mucho la literatura pulp, llámese autores como Lovecraft o Clark Ashton Smith, así que este juego me pareció maravilloso, también le eché muchas horas en ese tiempo también de pandemia. Porque miremoslos de esta forma, un juego que me permita tener aventuras sobre la tierra, es decir, conocer personas, ir a pueblos y al mismo tiempo tener experiencias mazmorreras, obviamente me hizo recordar a mis amados libros, a las experiencias con libros de aventuras, llámese los libros de Julio Verne, pero esta vez en un mundo interactivo en el cual yo podía tomar decisiones o las aventuras o el protagonista era yo. Pero si bien es cierto, era un juego bastante divertido, el juego no venía a ser completamente un juego de rol, venía a ser más que nada un juego que te permitía hacer un hexcrawling y también mazmorreo, pero lo que fue sí un cambio completamente marcado fue cuando jugué esta expansión de acá, del mismo juego, que es el Narrative Playbook, en la cual el juego prometía, esta ampliación prometía que tú puedas tener ahora sí realmente aventuras cambiantes, es decir, cada vez que tú lo juegas sean opciones completamente diferentes y sea un mundo prácticamente orgánico. Yo ya había escuchado de un juego que tenía unas mecánicas similares, me refiero a Ironsworn, pero yo realmente ahora sí estaba completamente escéptico de que una cosa así funcionara. Porque escuchar que un autor me diga que esas cosas es como si yo pudiera romper la cuarta pared y meterme en un mundo así completamente nuevo, un mundo donde sí pasen cosas que no estén supeditadas a lo que esté en una tabla, me pareció algo increíble y es como que yo dijera, sí, ya, por supuesto, te creo, vete de paseo. Pero ¿saben qué? Lo probé. Lo probé, al principio estaba medio robótico, era una experiencia completamente nueva, manejaba bastante lento, no iba progresando tan rápido como me gustaría, pero cuando le empecé a agarrar el hilo, me di cuenta que realmente estas mecánicas sí funcionan. Estas mecánicas sí me permitían crear un mundo completamente nuevo y explorar prácticamente toda una región vasta simplemente con un manual, cosa que yo creía que realmente no se podía, pero ¿saben qué? Sí se puede. Y yo por eso creo que hay tantas personas escépticas que les gustaría acercarse a los juegos de rol en solitario, pero como no los han probado, realmente piensan que no funcionan, y por eso creo que de eso vienen varios de esos comentarios que yo he visto en esas páginas, que son personas que de repente no han encontrado el juego en solitario ideal que les ha hecho, que han hecho que se metan completamente en una historia, porque cuando al final ya le encuentras el hilo, o ya le haces el juego, o encuentras bien cómo funciona esto, ya te das cuenta que las cosas realmente van sobre ruedas, y así sin darte cuenta tú empiezas a crear y a crear historias, e incluso te sorprendes una vez que has terminado una sesión de todo lo que ha salido simplemente de tu cabeza y de unas tablas. Y ya una vez esto, lo demás ya era fácil, ya era cuesta abajo sobre ruedas, y era buscar otras opciones, buscar más juegos de mazmorreo, buscar también librojuegos. Para eso me metí también en la página, tanto en la página o en el canal de YouTube como también en el blog del grupo Librojuegos, donde también fui encontrando otras opciones, y ahí también me topé con Lobo Solitario, que también me permitió también tener muchas aventuras de una forma también que yo no me imaginaba que se pudiera tener, y así me di cuenta de que el mundo de las experiencias en solitario es súper amplio. Y lo demás ya es una historia casi conocida. Un buen día me dije, ¿por qué no hago un canal sobre juegos en solitario, juegos de rol print and play? Porque me parecía que era un crimen de que muchos de estos juegos sean tan poco conocidos, así que me lancé, le fui a hacer un primer video de una forma media dubitativa, pero finalmente nada, lo lancé, me mandé a hacer ese video y ahora estamos aquí después de casi 2 años. Ok, ahora nos vamos a la segunda parte. Aquí terminó toda la historia, y la segunda parte son los pros y los contras de jugar rol en solitario, o en especial cualquier aventura que sea en solitario, llámese librojuegos o juegos de mazmorreo o qué sé yo. Dentro de los pros yo pondría manejo del tiempo, porque a diferencia, por ejemplo, de un juego de rol grupal, tú tienes que ser un poco supeditado a los horarios de las personas que forman parte de tu equipo o de tu partida. A veces uno no puede, se cancelan las partidas, o son horas que a uno se le complica un poco. Así que lo bueno de jugar en solitario es que tú tienes cierta flexibilidad. Tú puedes, por ejemplo, llegar al trabajo, jugar un juego de hexcrawling y avanzar 2 hexágonos y dejarlo para el día siguiente, cierras el libro y punto. No estás supeditado a dedicarle tiempo en determinados momentos y tienes una mayor flexibilidad para jugarlo. La segunda es que tú pintas tu mundo tal como quieres, es decir, como tú estás siendo al mismo tiempo el Dungeon Master y el jugador, tú en tu mente tú creas el mundo tal cual a ti te gustaría, y para eso tú tomas pinceladas de películas, de libros, de cómics o cosas que a ti realmente te han gustado. Entonces haces que ese mundo sea de alguna forma un reflejo de ti, y por otra o de otro lado o de otra forma sea algo también más atractivo también para ti.
Lo otro es que tú utilizas las herramientas que quieres. Tú si quieres puedes utilizar cartas para hacer mazmorras, puedes utilizar cubos, puedes utilizar tarjetas, usas lo que tú quieras porque tú eres el que manda, tú eres el que quieres ver cómo jugar y tú juegas también a tu ritmo. Y ahora los contras, que son muy pocos, yo solo veo dos. Y la primera es la disciplina, porque cuando tú juegas de forma grupal, claro, tú estás supeditado a que tus compañeros vayan a la sesión, pero cuando ya todo está listo, tú tienes como una especie de apoyo para vamos, lancémonos a jugar. En cambio, cuando tú estás jugando en solitario, puedes como que te puede por ahí que ganar la flojera, por lo mismo que es tan fácil abrir el libro, a veces paradójicamente te gana la flojera, entonces puedes dejar la partida en un día, 2 días, una semana, y lo que pasa también con tu personaje, cuando pasa mucho tiempo como que le pierdes el hilo, no pierdes un poco la dramática, te olvidas de algunas cosas y ya no es lo mismo, ¿no? Por eso lo ideal es, si es que juegas en solitario, hacerte una disciplina de jugar todos los días, o por lo menos siempre que se pueda un poquito, aunque sea avanzar 2 hexágonos, pero siempre estar ahí para no perderle el hilo a tu personaje. Y lo otro también, la otra contra que puede haber, es que a veces podemos ser un poco también benevolentes también con nuestro personaje, es decir, como nosotros al mismo tiempo somos Dungeon Master y jugador, o árbitro y jugador, a veces lanzamos el dado y nos sale una tirada muy mala. Entonces nosotros, ¿y quién de ustedes no lo ha hecho? Levante la mano, ¿quién no? Haya dicho, no, que el dado como que está medio de costado y no, lanzo de nuevo. Cuando nosotros realmente sabíamos que tuvimos una tirada mala y volvimos a lanzar. Pero por supuesto, esto también muchos los hacen en juegos grupales. Muchas veces también queda Dungeon Master también para salvar a su grupo. No se ha hecho el loco y no ha vuelto a lanzar el dado nuevamente cuando la primera lanzada era muy mala. Y la tercera cosa, ya me acordé que son 3, es que también jugar en solitario tiende a ser también más agotador mentalmente que jugar en grupo, porque recordar que nosotros tenemos 2 trabajos al mismo tiempo. Tenemos el trabajo de crear todo el mundo, es decir, el trabajo de arbitrar y crear, y al mismo tiempo también el trabajo de jugar, de ver cómo vamos a hacer, qué experiencias vamos a tener. Entonces eso hace que nuestro trabajo sea doble y sea también más extenuante mentalmente. Y la tercera parte, y viene casi como un bonus track, son 2 preguntas que me han hecho sobre el canal. La primera de ellas es por qué este canal se llama Barbarian Thumb o El Pulgar Barbárico. Y es básicamente porque cuando yo empecé el canal no tenía ningún conocimiento también de diseño, quería hacerme un logotipo, no es que ahora también sea el maestro también del diseño, pero quería hacerme un logo y no sabía qué hacer, así que lo único que se me ocurrió fue coger un casco de una figura de acción de Spawn, ponérmela en el dedo, con un plumón ponerme 2 ojos y listo, ya estaba El Pulgar Barbárico. Básicamente fue por eso. Y además también en algún momento se me ocurrió la idea de puntuar los juegos con pulgares, es decir, un pulgar un juego malo, 2 pulgares y así, y el juego que tenga pues un mayor puntaje obviamente es un juego más rankeado, pero después cambié de opinión porque me parece una forma bastante fría también de dar una puntuación a los juegos. Y es más, o sea, yo no me daría el trabajo de imprimir un juego, gastar mi dinero imprimiendo un juego, jugándolo y aprendiendo las reglas de un juego que no me guste para nada. Así que decidí un poco desembarcar esa idea y simplemente imprimir aquellos juegos que me gustaran y hacer una descripción de la forma más exhaustiva y simple y rápida posible. Y la otra pregunta es por qué no sale mi cara en los videos. No es que sea por un tema de timidez ni nada parecido. Es más, en un par de videos creo que ahí sale mi cara. Pero el problema es que yo no poseo en este momento un micrófono de pechera. Entonces si a veces el mismo audio de mis videos sufre, imagínense más si es que yo tengo, o sea, yo estoy acá y la cámara está acá. Entonces por un tema más que nada técnico es que no salgo, sino simplemente sale en mis manos. Pero de repente más adelante cuando encuentre un producto o encuentre unos micrófonos un poco más profesionales que los mismos que viene con el teléfono celular con el cual grabe, probablemente me anime a hacer formatos diferentes de video. Y bueno, eso es todo en esta oportunidad. Si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, dale like, comparte, comenta y todas esas cosas que a nosotros los creadores de contenido nos sirven un montón. Y además porque no quiero que te pierdas absolutamente nada del mundo del rol, el solitario y también del print and play, por supuesto. Así que como siempre les digo, mis estimados bárbaros, nos vemos en la próxima.